De hoy vamos a ver ahora el ancho de banda de un amplificador operacional, es decir, la respuesta que tiene el amplificador a las señales de distintas frecuencias. El fabricante me da esta curva, ¿sí? Esta es la curva de respuesta del amplificador en función de la frecuencia. Es decir que a medida que va aumentando la frecuencia, la ganancia del amplificador, por lo que vemos acá, va disminuyendo, ¿sí? Hasta que la ganancia prácticamente se hace igual a cero. Fíjense en acá, en este eje nosotros tenemos la ganancia. Esta es la ganancia del amplificador a lazo abierto, es decir, es la respuesta del amplificador. Para el 741, esta ganancia es alrededor de 110 decibeles, por lo que la frecuencia de corte entonces sería justamente 3 decibeles por debajo de ese valor. Es decir, si nosotros tenemos acá 110, un poquito más, estas serán una caída de 3 decibeles, por lo tanto decimos que esta es la frecuencia de corte del amplificador. Esto es siempre y cuando el amplificador esté trabajando en cadena abierta, es decir, en lazo abierto, sin realimentación. Lo que ocurre es que a medida que nosotros vamos cambiando la ganancia del circuito, ¿sí? Porque ya en este caso cuando nosotros hacemos una realimentación negativa, lo que estamos haciendo es definiendo la ganancia del circuito, ya que la ganancia del operacional siempre es la misma, la ganancia en cadena abierta es este valor. Cuando variamos entonces la ganancia, lo que estamos viendo es que podemos aumentar el ancho de banda. Fíjense, si yo tengo acá una ganancia de 60 decibeles en tensión significa que el amplificador gana 1000 veces, ya que el logaritmo de 1000 es 3 multiplicado por 20, ya que ustedes saben que la ganancia entonces en decibeles en tensión es 20 por el logaritmo de la tensión de la relación, digamos, de las tensiones de entrada, la relación de la tensión de salida con respecto a la entrada. Por lo tanto, si gana 1000 veces, sería 10 al cubo, el logaritmo es 3, y si multiplicamos por los 20 me da los 60 decibeles, que estaríamos acá. Entonces, cuando el circuito entonces ahora tiene una ganancia de 60 decibeles, es decir, de 1000 veces, el amplificador puede tener un ancho de banda de 1 kHz. ¿Sí? Esto es lo que me está mostrando esta gráfica. En cambio, si el amplificador gana más, supongamos que sea 10.000 veces, 10.000 veces sería 10 a la cuarta, por lo tanto el logaritmo de 10.000 es 4, por 20 sería 80 decibeles. Fíjense en que ahora me dice el fabricante que la frecuencia máxima con la cual puede trabajar ese amplificador es de 100 Hz. Bueno, este valor, el ancho de banda que tenemos acá, es solamente para algunos pocos Hz. Fíjense en que acá tenemos 10 Hz y acá tenemos alrededor de 5 Hz aproximadamente, que me estaría diciendo que la frecuencia de corte para la ganancia del amplificador en lazo abierto sería solamente un ancho de banda de 5 a 6 Hz, es decir, menor de 10 Hz. Bueno, si nosotros seguimos, ya sea aumentando la frecuencia o bajando la ganancia,
vamos a conseguir, por ejemplo, acá tenemos una ganancia de 40 decibeles. Según la gráfica, esos 40 decibeles se da para una frecuencia hasta 10 kHz. Tener entonces una ganancia de 10 decibeles implica tener una ganancia en BC de 100 al cuadrado, 100 es 10 al cuadrado, logaritmo de 10 al cuadrado es 2 por 20 serían 40. Y acá fíjense en que ya tenemos una ganancia de 10. 10, logaritmo de 10 es 1 por 20 sería 20 decibeles. ¿Sí? Este valor de ganancia del circuito de 10 decibeles me estaría indicando entonces que la máxima frecuencia de la señal que puedo amplificar es hasta los 100 kHz. Y después tengo como último cuando la ganancia es unidad, es decir, cuando la salida es igual a la entrada. En ese caso, el logaritmo de 1 es 0 y me da entonces que en decibeles, en vez de la ganancia es unidad, es decir, la señal de entrada tiene la misma salida, tiene el mismo valor, por lo tanto no tengo ganancia. Entonces en decibeles la ganancia es 0. Y eso se da justamente a 1 MHz. Este dato es justamente dado por el fabricante, donde la máxima ganancia que va a tener la máxima frecuencia que va a tener el amplificador justamente se da para una ganancia unidad. En decibeles sería 0 decibel. Entonces esto implica de que nosotros al hacer un circuito de lazo cerrado, lo que estamos haciendo es ampliar el ancho de banda del amplificador, pero disminuir el valor de la ganancia. Siempre se va a dar que el producto ganancia por ancho de banda va a ser justamente una constante. Fíjense, si nosotros tenemos en el caso de que la ganancia sea unitaria, sea de 1, esta es la ganancia no en decibeles, sino en BC. Si tengo una ganancia entonces de 1, multiplicado por el ancho de banda, me da a mí el valor de la máxima frecuencia. Para el amplificador 741, ese valor de máxima frecuencia es igual a 1 MHz o aproximadamente 1 MHz. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque dependiendo del fabricante del 741, cuando ustedes ensayen un amplificador operacional de distintas marcas, se van a dar cuenta que no todos tienen la misma respuesta. Algunos tendrán una respuesta de 1,2, otro de 1, otro de 500 kHz, ¿sí? Dependiendo entonces de quién lo fabrique al integrado. Bueno, a este integrado lo fabrican, hay varias empresas que lo fabrican al 741, National, la Motorola, Texas, Instrument. Y hay otros, incluso amplificadores que solamente trae el nombre nada más, dice 741. Ese amplificador seguramente que al no tener las iniciales del fabricante, bueno, probablemente sea un amplificador de una fabricación dudosa, o que sea de una cuarta o quinta selección, que en muchos casos ya son considerados como descarte. Entonces, lo más probable es que si ustedes ensayan un amplificador operacional que solamente dice 741 y no dice quién lo fabrica, si lo ensayamos, bueno, nos vamos a dar cuenta de que los parámetros se alejan respecto del datasheet de algún fabricante del amplificador operacional. Entonces,
la máxima frecuencia se da justamente cuando la ganancia de ese circuito es 1, por lo que de acá yo despejo el ancho de banda y me va a dar justamente igual a 1 megahertz. Bien, entonces, si yo hago un amplificador que tenga una ganancia de 10 veces, la respuesta va a estar en el orden de los 100 kHz. Si quiero aumentar la ganancia del amplificador a 40 decibeles, que viene a ser 100 veces, la frecuencia máxima va a estar dada para los 10 kHz. ¿Sí? Por lo tanto, en el laboratorio lo que tenemos que hacer es un amplificador, por ejemplo, un amplificador inversor, al cual lo tenemos que ensayar, ¿sí? Y lo ensayamos con distintos valores de frecuencia. Entonces, suponiendo que yo tengo un amplificador que gana, supongamos que gane 10 veces, ¿sí? Yo sé que según el fabricante, cuando ese circuito gana 10 veces, es decir, voy a hacer un circuito no inversor. El circuito no inversor ya sabemos que tiene la entrada, está entrando por el pin no inversor, perdón, por el pin inversor, y tiene una realimentación, R2 sobre R1 es la ganancia, donde R2 es la resistencia de realimentación. Entonces, si nosotros elegimos los valores de resistencia de tal modo que la relación R2 sobre R1 sea igual a 10, yo tendría que verificar que si las frecuencias, si las señales de frecuencia son menores a 100 kHz, yo tendré una ganancia prácticamente constante, ¿sí? Y cuando ya me acerco al valor de los 100 kHz, comienza a variar, comienza a disminuir la ganancia. Entonces, para para los mismos valores, manteniendo constante la entrada, notaré entonces que la salida comienza a bajar, a disminuir, hasta que si llego hasta 1 megahertz, directamente tendré entonces que la ganancia es igual a 1, ¿sí? Ya que la salida va a ser igual a la entrada. Eso se da entonces, si yo ensayo el circuito, para toda esta frecuencia lo que estoy viendo es que la ganancia es constante, ¿sí? Pero llego acá a los 100 kHz y a partir de allí la ganancia entonces del circuito comienza a caer de este modo, ¿sí? Como está indicado acá en este gráfico. Vamos a suponer que construyamos un circuito que gane 40 decibeles, es decir, 100 veces. Por lo tanto, hasta acá, hasta 10 kHz, la frecuencia va a ser la ganancia va a ser una constante hasta que llega a la frecuencia de 10 kHz. Por encima de los 10 kHz, ya la ganancia comienza a disminuir, y cuando estoy acá en los 100 kHz veo que la ganancia vale 20. Si sigo aumentando la frecuencia a 1 MHz, la ganancia es unidad. Bueno, esto lo van a demostrar ustedes en el laboratorio, ¿sí? Van a usar una ganancia de, suponiendo, de 100 o de 10 veces. Eligen entonces la resistencia, por ejemplo, R2 igual a 100K y R1 igual a 1K. Por lo tanto, si estamos en configuración inversora, la ganancia va a ser de 100 veces, ¿sí? Va a ser 100 veces siempre y cuando esté dentro de esta frecuencia, hasta 10 kHz. Y por encima de los 10 kHz, entonces vamos a ver que comienza a variar el valor de la ganancia, ¿sí? Después vamos a ensayar el circuito para una frecuencia entonces que tenga una ganancia de 60 decibeles, y para una ganancia de 60 decibeles tendré que usar una resistencia R2 de 1 mega y 60 decibeles viene a ser 10.000 veces, ¿de acuerdo? ¿Así es? O no, 1.000 veces. Para una ganancia entonces de 1.000 veces,
10 10 al cubo, logaritmo de 10 al cubo es 3, por 20 serían 60. Estaríamos entonces ganando 1000 veces. Para una ganancia de 1000 veces, yo tendría que usar entonces una resistencia de 1 mega, la R2 y la R1 de un kilo. ¿Sí? Entonces tendríamos que la relación de 1 mega sobre 1 kilo es de 3, es de 1000, perdón, es 10 a la 3. Entonces, si yo comienzo a variar la frecuencia del generador partiendo de los 10 Hz, 100 Hz hasta 1 kHz, la ganancia debería ser una línea recta, debería ser constante, ¿sí? A partir de esa frecuencia, si comienzo a aumentar la frecuencia, entonces ya tengo que notar un cambio en la ganancia. Por lo tanto, si yo acá estoy en el punto intermedio entre 1 y 10 kHz, es decir, que para 5 kHz aproximadamente tendré una respuesta menor de esos 60 decibeles. Y así lo someto entonces a ensayo a ese amplificador. Primero entonces pongo ganancia de 10 y comienzo a variar la frecuencia del generador y veo la respuesta que va a tener el amplificador. Entonces lo ensayo a 10 Hz, a 100 Hz, a 1 kHz, a 10 kHz, 100 kHz, y a partir de allí entonces debo notar ya un cambio en la ganancia. Si me voy a la ganancia de 40 decibeles, es decir, que gana 100 veces, toda esta ganancia va a ser constante hasta los 10 kHz. Comienzo a variar la frecuencia y voy anotando entonces en una tabla los valores, ¿sí? Para una frecuencia superior a los 10 kHz, ya tendré entonces una disminución de la ganancia, ¿sí? Llego hasta los 100, 100 kHz, ya la ganancia vale este valor, 20 decibeles. Y también lo hago al ensayo para esta frecuencia. A partir entonces, para esta ganancia de 60 decibeles, es decir, 1000 veces, a partir de allí comienza a cambiar el valor de la ganancia hasta llegar justamente a la ganancia unidad. Cuando llego a la ganancia unidad, debería tener un megahertz si es un amplificador operacional, ya sea de National o de Motorola, ¿sí? Y por encima de ese valor, bueno, ya hay caída, ya directamente ya no amplifica, sino que atenúa. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda real del amplificador? El ancho de banda real del amplificador solamente son estos pocos Hz, que es menor de los 10 Hz. Esto siempre y cuando considerando que es una ganancia elevada, que acá estaríamos en el orden de las 300.000 veces o 200.000 veces para el 741, tiene una ganancia del orden de los 110 decibeles. Y si comienzo a variar la frecuencia, rápidamente tendré que ver acá una caída en 3 decibeles de su ganancia. Por lo tanto, el ancho de banda entonces que tendría sería el amplificador para ganancia, para un circuito entonces en cadena abierta, sin realimentación. ¿Sí? Bueno, esto demuestra entonces que realimentando el circuito aumenta la ganancia, ¿sí? Y va a aumentar en función de va a aumentar el ancho de banda en función de la ganancia. ¿Sí? Para mayor ganancia, menor ancho de banda. Por lo tanto, tienen que verificar ustedes que el producto ancho de banda por la ganancia siempre me va a dar a mí un valor, una constante, ¿sí? Acá entonces, si yo multiplico la ganancia unidad por la frecuencia, el ancho de banda de 1 megahertz, me va a dar justamente 1 megahertz, la frecuencia de máxima
que puede responder es justamente hasta esta frecuencia. Bueno, ese sería el trabajo práctico de laboratorio que tienen que hacer para medir el ancho de banda de un amplificador con realimentación. Para medir el ancho de banda, para medir la ganancia del amplificador, la tengo que medir sin realimentación, es decir, en cadena abierta. Entonces, para medir esa ganancia es muy complicado porque los instrumentos que necesitamos tener deberían ser muy sensibles y por otro lado tendría que tener entonces un generador eh, que me entregue una tensión, una señal a bajo nivel con una muy buena respuesta, ¿sí? Entonces eso se logra a veces poniendo un atenuador en la salida del generador. Por lo tanto, entonces, el generador a mí me va a dar una tensión de salida. Supóngase que sea el mínimo valor, algunos valores del orden de los milivoltios. Pero si yo le pongo el orden de 1 milivoltio multiplicado por la ganancia, que son 200.000 veces, el amplificador se satura. ¿Sí? Por otro lado, el problema es la tensión de offset, porque con el mínimo valor de tensión de offset, si está en cadena abierta, el amplificador se satura y la salida va a ser un valor alto igual a la tensión de la fuente, ya sea un valor alto positivo o un valor alto negativo, ¿sí? Porque una vez saturado, entonces se puede ir para cualquiera de los dos valores, ya que la tensión de alimentación es más o menos 15 o más o menos 18. Entonces, el circuito que se puede usar para medir la ganancia en cadena abierta es un circuito entonces que deberíamos tener el generador y la salida del generador poner un atenuador de 40 o 60 decibeles. Por lo que un atenuador de ese valor es un atenuador muy grande y puede haber, bueno, normalmente son ruidosos, ¿sí? Va a haber ruidos en la entrada y lo puedo llegar nuevamente a saturar al amplificador. Por eso digo que, de todos modos, el intento en el laboratorio sería bueno para que ustedes vean realmente que es difícil medirle la ganancia de un amplificador que tiene una ganancia muy elevada. En este caso estamos hablando de 200.000 veces o quizá un poco más. ¿Sí? Bien, el circuito entonces que se propone para medir la respuesta en frecuencia, es decir, para determinar el ancho de banda, es un amplificador inversor. ¿De acuerdo? Ya que el amplificador inversor, entonces, con solamente poner la relación de R2 sobre R1, valores de tal modo que tenga una ganancia de 10, una ganancia de 100, una ganancia de 1000, ¿sí? Fácilmente lo puedo determinar. Es decir, puedo verificar esta gráfica. Y para medir el valor de la ganancia en cadena abierta, que es una ganancia del orden de los 110 decibeles, debería usar entonces un generador que me entregue una señal baja pero libre de ruido. Entonces, para ello se utilizaría un atenuador en la entrada, a la salida del generador, a la entrada del amplificador, que tenga una atenuación de más de 40 decibeles. Bien, entonces, el circuito que se propone para medir ese ancho de banda, para medir la ganancia en cadena abierta, es el PDF que está en el aula virtual, que ya lo vimos en la clase anterior.
Este PDF es el PDF que estábamos viendo en la clase anterior para medir la corriente y tensión de OPS de entrada, ¿sí? A continuación, ustedes tienen cómo eliminar la tensión de OPS cuando el amplificador es un amplificador inversor, que es este que está acá, ¿sí? Y este hay que tenerlo en cuenta porque para nuestro caso nosotros vamos a usar los dos pines que tiene el amplificador para eliminar la tensión de OPS. El null OPS, el pin número 1 y el pin número 5. Conectamos entonces ahí un potenciómetro y el terminal central que corresponde al cursor, lo conectamos a la tensión de menos VCC. Y de ahí variamos hasta que la tensión de salida sea cero cuando esta tensión esté puesta más. Entonces, una vez que yo ajusto el amplificador para tener una tensión de OPS igual a cero, ya el amplificador queda ajustado. O bien puedo hacer este circuito externo, ¿sí? De tal modo de poder justamente eliminar la tensión de OPS, ya que la tensión de OPS va a ser el problema, porque con la misma tensión de offset podemos llegar a la saturación cuando el amplificador está en cadena abierta. Bueno, entonces este sería el circuito que vamos a usar. Un amplificador inversor, ¿sí? Esta parte, como el 741 tiene para neutralizar la tensión de offset, usamos el pin 1 y el pin número 5. Con el potenciómetro ajustamos hasta que acá vamos a poner el osciloscopio hasta que el osciloscopio me indique una tensión cero en la salida cuando este esté conectado a masa. Y para medir un amplificador, la ganancia de un amplificador en cadena abierta, bueno, tendríamos que usar este circuito. Acá le dice ganancia de tensión diferencial en cadena abierta. La ganancia, a su vez, es igual, dice, a la ganancia de una entrada diferencial, la ganancia de tensión diferencial. Entonces, ¿cuánto vale esta ganancia? Bueno, según el fabricante vale 110 decibeles, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Fíjense en que acá, bueno, en este caso se tiene un amplificador que se neutraliza. Lo primero que hay que hacer es neutralizar la tensión de OPS. En este circuito ustedes ven que la neutralización de esa tensión se la realiza con un circuito externo. Para el 741 nosotros vamos a poner acá este pin directamente a masa y el pin número 1 y el pin número 5 conectado al potenciómetro. Y el cursor, es decir, el terminal central del potenciómetro, va conectado a menos VCC. Ponemos en la salida el osciloscopio, ponemos esta entrada puesto a tierra y comienzo a variar el potenciómetro hasta que en la salida me indique 0. ¿Sí? Bien, una vez que ya he neutralizado la tensión de OPS, yo ahora debería ponerle una señal del generador, un valor pequeño, pero que esté libre de ruido, y luego poner un atenuador de mayor de 40 decibeles, y comenzar a variar acá hasta que acá me indique un valor de ganancia, ¿sí? Esa ganancia, según el autor, aconseja trabajarlo a un valor de tensión del orden del 30%, dice, de la salida, para asegurar que la respuesta sea lineal, ¿sí? Entonces, para un determinado valor de frecuencia, yo tendré una tensión de salida. Cuando voy disminuyendo el valor de de la salida, mejor dicho, del generador, la entrada al operacional,
para frecuencia prácticamente de unos pocos Hz, yo tendría que tener acá una salida de tal modo que la relación de esta salida sobre la entrada me dé una ganancia del orden de los 110 decibeles. ¿Sí? Entonces, esto no es fácil conseguir en el laboratorio. Por eso les digo, este trabajo habría que intentarlo. Si sale, bien. Y si no sale, bueno, se van a dar cuenta que con solo acá quizás tocar el potenciómetro, la salida se va ya sea a la tensión de más VCC o a la tensión de menos VCC. Eso implica que la entrada al operacional fue lo suficientemente grande como para saturar al amplificador. ¿Sí? Bueno, ya que estamos con este circuito, vamos a ver cómo determinar la resistencia R0. Para determinar la resistencia R0 también no es fácil conseguir medir la resistencia R0, ya que el R0 es solamente unos pocos ohm, son del orden de 50 a 75 ohm el valor de la impedancia de salida. ¿Sí? Esta R0 la tenemos que medir con las resistencias de salida, dos valores o tres valores distintos de la de RL. Por ejemplo, recomienda encontrar la ganancia acá para una RL infinito, es decir, que la única impedancia que va a tener en la salida va a ser la impedancia de entrada del osciloscopio, que es del orden de 1 megaohm. Entonces, para ese valor de impedancia, es decir, el R0 es infinito, por lo tanto solamente tengo la impedancia del osciloscopio. Para ese valor entonces, y una frecuencia baja, ¿sí?, del orden de los Hz, ya que la resistencia R0 la tendríamos que medir en continua o para una baja frecuencia, donde se considera baja frecuencia, estamos para una frecuencia del orden de los 10 Hz, ¿sí? Que es lo que habíamos visto en la respuesta en frecuencia del amplificador. Es decir, para una frecuencia baja, yo acá mido el valor de la salida. Por lo tanto, el valor de la salida, si relaciono, tendré entonces el valor de la ganancia del amplificador. Si ahora en el primer caso estaba RL en infinito. Por lo tanto, determino la ganancia y es un valor, una ganancia prácticamente, la ganancia entonces en cadena abierta, con frecuencias bajas. Y la impedancia de salida igual a infinito, tendiendo a infinito, ya que la impedancia entonces en la salida va a ser la impedancia del osciloscopio. Luego, agrego ya una resistencia RL. Le pongo un valor, suponiendo le pongo 1 kilo ohm. Para 1 kilo ohm, vuelvo otra vez a poner la punta del osciloscopio. Por lo tanto, la entrada ahora, si tengo acá 1 kilo y acá tengo 1 mega ohm, que es la impedancia de entrada del osciloscopio, la resistencia va a ser de la salida prácticamente igual a la RL, ya que es menor que la menor, ¿sí? Pero como es 1 mega frente a 1 kilo, estamos en 1000 veces más chico el valor de la RL. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que notar? Ahora va a haber una corriente circulando, es decir, ahora el amplificador entregará un determinado valor de corriente, porque ya tengo una impedancia de salida distinta de infinito. Entonces acá va a haber una caída de tensión y adentro, en la R0, va a haber la otra caída de tensión. ¿Qué es lo que voy a notar ahora entonces? Que la salida respecto a la entrada va a tener otra ganancia, ¿sí? Va a tener otra ganancia que va a ser la ganancia a su vez. Por lo tanto,
Esa ganancia, entonces, si ustedes se fijan, ese valor de tensión va a estar dada justamente por la relación de, acá tengo R0 y RL. La suma me da una impedancia. El valor entonces de la tensión del amplificador sobre la suma de las dos resistencias, tengo la corriente, multiplicado por RL, tengo el valor de la tensión en la salida. Entonces, si nosotros usamos justamente esta ecuación, podemos determinar el valor de R0, ya que este valor de ganancia se da cuando la la RL vale infinito. Entonces, R0 va a quedar determinada justamente por la relación de la ganancia y el valor de la RL. De allí puedo entonces calcular, ¿sí? Es decir, que notaré entonces que a medida que disminuyo el valor de la RL, aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, aumenta la caída de tensión en la R0, por lo que va a cambiar el valor de la salida y va a cambiar el valor de la ganancia. ¿Sí? Bueno, en eso consiste para poder determinar el valor de la impedancia de salida. También por experiencia de años anteriores, no es fácil medir el valor del R0, ¿sí? Entonces, pero sí vamos a concentrarnos en medir justamente la respuesta del amplificador cuando se encuentra realimentado. Realimentado, entonces, sí puedo medir los distintos valores de ganancia para las distintas frecuencias. Por lo tanto, tengo que hacer entonces una tabla donde tenga los distintos valores de frecuencia. Lo ensayamos a 10, 100, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos y 1 megahertz. Y cuando llego a 1 megahertz, debería ser la ganancia prácticamente igual a la unidad. Ahora, si quiero determinar el valor de la máxima frecuencia, ajusto el valor de la ganancia hasta que la ganancia sea igual a 1. Y de allí despejo o mido, en este caso, el valor de la frecuencia máxima para cada circuito integrado, ¿sí? La idea es que tengan 741 de distintos fabricantes, de tal modo que lo podamos ensayar. Incluso, si es posible conseguir algún 741 que no tenga nombre, se van a dar cuenta que las respuestas son muy distintas, ¿sí? El otro práctico que tiene que ver con con la respuesta del amplificador va a ser la medición del slew rate. Bueno, vamos a ver entonces qué es el slew rate, que está justamente en el datasheet del fabricante, ¿sí? El slew rate es la velocidad, la máxima velocidad de crecimiento de la onda. Es decir, el amplificador puede reproducir la señal que tengo en la entrada siempre y cuando no supere a la máxima velocidad, ya que el slew rate es el crecimiento de la tensión en el tiempo. Estos valores están dados en voltios sobre microsegundos. Por ejemplo, para el 741, el slew rate, el SR, es de 0,5 voltios por microsegundo. Es decir, que la máxima velocidad de crecimiento es 0,5 voltios por cada microsegundo, ¿sí? Por ejemplo, el LF351 es de 13, es decir, que tiene una mayor velocidad de respuesta. Por lo tanto, si tiene mayor velocidad de respuesta, el ancho de banda también va a ser mayor, ¿sí? Fíjense en que es muy común, el LM318,
es un amplificador operacional que tiene justamente tensiones de OPSE muy pequeñas y tiene una respuesta también en frecuencia mucho más elevada que el 741. La velocidad de crecimiento es de 70 voltios por microsegundo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo determinamos el slew rate en el laboratorio? Nosotros vamos a ingresarle una señal senoidal, cuyo valor va a ser, la B sub I, va a ser la tensión de pico de entrada por el coseno de omega t, ¿sí? Si nosotros, o seno de omega t, si nosotros entonces lo ensayamos al amplificador que estamos en el punto anterior, que hicimos para medir el ancho de banda, que es un amplificador inversor, ¿sí? A la salida nosotros vamos a tener una señal cuyo valor va a ser el valor de pico por seno de omega t. Si en la entrada nosotros pusimos entonces una onda B sub I, el valor de pico de entrada por seno de omega t, en la salida voy a tener entonces una menos seno, ¿sí? Porque va a haber un desfasaje de 180. Bien, el valor entonces del slew rate dice que es la máxima pendiente, ¿sí? Porque es la máxima velocidad de crecimiento. Si nosotros le hacemos la derivada a una onda senoidal y la particularizamos para que la pendiente sea máxima, entonces voy a tener, lógicamente, la máxima velocidad de crecimiento, ¿sí? Esa máxima velocidad de crecimiento, entonces, la obtengo haciendo la derivada de la salida. ¿De acuerdo? Donde la salida va a ser entonces el valor máximo por seno de omega t. Donde omega sabemos que es 2pi por la frecuencia y por t. Entonces, si nosotros le hacemos la derivada a la respuesta de salida del amplificador, vamos a obtener entonces la derivada, va a ser la derivada del seno es el coseno y el valor pico por es decir, el valor pico por el coseno de omega t y por la derivada de omega t, donde la derivada de omega t va a ser justamente el valor de omega. Acá está el valor justamente de esa derivada y particularizamos para que el valor de la pendiente o de la derivada sea máximo. Entonces, ¿cuándo es máximo este valor? Si nosotros jugamos con los valores para un valor omega t igual a 0, tengo el máximo valor porque el coseno de 0 es 1. Y solamente para ese caso tendré la máxima pendiente, que en este caso va a ser el valor máximo de la tensión de salida por la frecuencia angular, en este caso omega, si lo reemplazamos va a ser 2pi por la frecuencia. Entonces, particularizamos para omega t igual a 0, me queda que el slew rate va a estar dado por el valor de pico y por el valor de la frecuencia angular. Si reemplazamos, llego a este valor, ¿sí? Donde el valor entonces del slew rate va a estar dada en función, dice, de la tensión de pico y del valor de la frecuencia. Bueno, para que nosotros podamos determinar en el laboratorio cuál es la máxima velocidad de crecimiento, hay dos caminos para seguir. Fíjense en que acá dice que el slew rate está en función de frecuencia y está en función de la tensión. Yo puedo considerar entonces una tensión fija en la entrada, por lo tanto va a ser fija en la salida para una determinada ganancia, y comienzo a variar la frecuencia del generador, ¿sí? Suponiendo el circuito anterior que ganaba 100 veces,
o 10 veces, lo comienzo a ensayar. ¿Qué hago? Lo llevo entonces a un valor, suponiendo lo alimento con más o menos 15 o más o menos 18. Le inyecto una señal de entrada de tal modo que la salida esté justamente en menos de la mitad de la tensión de alimentación o en la mitad de la tensión de alimentación para asegurarme que el amplificador trabaje en la zona lineal. ¿Sí? Entonces de allí, entonces si tengo más o menos 15 voltios, puedo ajustar el valor de la ganancia para que la salida sea suponiendo más o menos 5 voltios de pico. ¿Sí? Acá este valor va a ser 5 voltios, ya sea positivo o negativo. Y comienzo a variar el valor de la frecuencia. ¿Qué voy a notar? Bueno, lo primero que puedo notar es que la ganancia va a comenzar a cambiar cuando aumento la frecuencia. Si yo tengo entonces un amplificador que tiene una ganancia de 100 veces, ¿sí? Que gana 100 veces, habíamos dicho entonces que para una frecuencia del orden de 1 kHz, creo que era, la ganancia va a ser justamente de esas 100 veces. Y por encima de ese valor, entonces notaré que la ganancia comienza, la tensión de salida comienza a disminuir, pero la sigo viendo senoidal, ¿sí? Si sigo aumentando la frecuencia, noto esta distorsión, ¿sí? Donde esta es la señal de entrada para una determinada frecuencia y a medida que voy entonces aumentando el valor de la frecuencia, quizás baje el valor de la salida, ¿sí? Pero puedo llegar a obtener este triángulo. Fíjense, ¿qué me está diciendo acá? Que si yo en la entrada le estoy aumentando la frecuencia, la máxima velocidad es la pendiente acá para el tiempo igual a 0. Acá entonces esta onda tiene acá una máxima pendiente, ¿sí? La derivada me va a dar acá la máxima pendiente en este punto. Pero si en la salida yo noto esta respuesta o ya comienza a la onda, en lugar de ser una onda senoidal en la salida, obtengo una onda ya casi triangular. Allí entonces paro el ensayo, digo, a ver, ¿qué frecuencia tengo? ¿Qué frecuencia tengo y qué valor de pico tengo? Entonces, anoto el valor cuando comienza ya la distorsión, anoto el valor de la tensión de pico y anoto el valor de la frecuencia para la cual se ha producido ya la distorsión, ¿sí? Entonces tengo el valor de pico, tengo la frecuencia, multiplico por 2pi y encuentro el valor del slew rate. Ese valor para el 741 debería ser del orden de 0,5 voltios sobre microsegundo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se da esta distorsión? Porque la distorsión esta distorsión me da una pendiente fija. No hay otra pendiente, es decir, que esta es la máxima velocidad de crecimiento del amplificador. Por eso es que me da este valor de pendiente. Fíjense en que acá para el valor máximo tengo una pendiente. Cuando comienza a bajar la onda, tengo nuevamente una pendiente negativa, ¿sí? Esta pendiente que justamente me dibuja la triangular es la máxima pendiente, la máxima velocidad de crecimiento que tiene el amplificador. Y por eso distorsiona, porque la señal que yo le estoy poniendo en la entrada tiene una pendiente mayor. Si le hacemos la derivada acá, la pendiente va a ser así. Por lo tanto, tiene más pendiente de la que puede soportar el amplificador. ¿Sí? Bien, entonces,
voy a lograr entonces llegar a la distorsión manteniendo entonces, por un lado, ajustando la señal de entrada del amplificador para que la salida tenga un valor de pico a pico, menor que el 50% de la tensión de alimentación. ¿De acuerdo? Para trabajar en la zona lineal. Una vez entonces que tengo ajustado ese valor de tensión de entrada, para que la salida no sea mayor del 50%, comienzo a variar la frecuencia hasta que vea esta distorsión. Cuando veo la distorsión, anoto el valor máximo, el valor de pico, me fijo en el generador o la mido con el osciloscopio al periodo y encuentro la frecuencia para la cual se ha producido ya la distorsión. ¿Sí? Reemplazando los valores en esta ecuación, determino el valor del slew rate. La otra forma de determinar, que también lo van a hacer en el laboratorio, es mantener la frecuencia fija. ¿Sí? Si yo mantengo la frecuencia fija, supóngase de 10 kHz, ¿sí? Le pongo entonces al generador 10 kHz y ahora comienzo a variar el valor de la señal de entrada al amplificador, es decir, comienzo a variar la salida del generador. ¿Qué es lo que obtengo? Lo que obtengo va a ser una salida, primero una salida así senoidal, ¿sí? Igual a la señal de entrada, de la misma forma. Si aumento la señal de entrada, va a aumentar la señal de salida, ya que la ganancia es prácticamente constante, ¿sí? No estoy cambiando el valor de la frecuencia, estoy cambiando solamente el valor de la entrada. Pero ¿qué pasa si yo cambio acá el valor de la entrada? Si yo cambio el valor de la entrada y mantengo constante la frecuencia, fíjense en que ahora la onda tiene un mayor valor de pico, y si yo le hago la derivada a esta nueva onda, es decir, la que tenga más señal que esta va a tener mayor pendiente. Si sigo aumentando el valor de la entrada, va a seguir aumentando el valor de la salida y el valor de la pendiente sigue cambiando, sigue aumentando, ¿sí? Yo tengo que lograr acá que la salida esté justamente por debajo del valor máximo, que va a ser la tensión de más o menos la fuente de alimentación, porque si no me comienza a recortar, ¿sí? Eso tengo que verificar, que la frecuencia que yo tengo que mantener fija va a ser del orden de los 10 a 50 kHz. Para que después entonces, manteniéndola la frecuencia fija y solamente cambiamos el valor de la entrada, pueda lograr entonces nuevamente la misma forma que tengo acá, una distorsión. ¿Sí? ¿Por qué se va a formar la distorsión? Porque si yo aumento la entrada, también va a aumentar la salida y eso cambia la velocidad de crecimiento de la onda. Por lo tanto, el amplificador no me va a reproducir una onda que tenga una velocidad mayor que su máxima velocidad, que es indicada justamente por este parámetro, el SR, slew rate. ¿De acuerdo? Bien, también se van a dar cuenta de que el slew rate está ligado con el ancho de banda. Para un slew rate más chico, el ancho de banda también es más chico. Para un slew rate mayor, más grande, mayor va a ser el ancho de banda. ¿Sí? Es decir, que puede admitir una pendiente más grande, mayor pendiente. Bueno, esa es la práctica que van a hacer entonces en el trabajo práctico, el práctico número 3,
práctico de laboratorio va a ser justamente medición del ancho de banda y medición del slew rate, ¿sí? Normalmente hay tiempo para hacerla a las dos, a los dos ensayos en el laboratorio. Y bueno, si en caso de que no podamos volver hasta diciembre, bueno, habría que ver si lo pueden hacer en su casa, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es la técnica de cómo determinar el ancho de banda y slew rate de un amplificador operacional. Bien, bueno, acá estamos hablando de la saturación, ¿sí? Que yo les decía, los máximos valores, fíjense, dice, en la práctica, el nivel de la tensión de saturación es del orden del 90% de más o menos BCC. Esta práctica, en el mismo trabajo práctico, podríamos verificar justamente lo que está acá. Del orden de ese del 90% ya de la saturación. Entonces, si nosotros alimentamos de ese con una tensión de más o menos 15, la saturación estaría en el orden de los 13,5 voltios. Es decir, ya comienza a recortar. Ya no tengo, si yo tengo una señal de entrada senoidal, ya voy a poder ver entonces que la senoidal ya no es senoidal, sino que está distorsionada, ya que el pico no es redondeado, sino que es ya prácticamente plano. Bien, la saturación también la deberíamos ver en el laboratorio. Podemos ensayar entonces con la tensión que más se emplea, que es más o menos 15, pero ustedes pueden ensayar con más o menos 12, más o menos 15 y más o menos 18. Y de allí se van a dar cuenta de justamente que la saturación o que la tensión de salida nunca llega, sin distorsión, nunca llega a igualar a la tensión de la fuente. ¿Sí? Bueno, esto es entonces lo que deberíamos hacer, inyectar una señal senoidal y ver cuándo ya comienza a recortar el pico, ¿sí? Y de ahí ver el valor de esa tensión, compararla con la tensión de más o menos BCC y de ahí obtener el porcentaje. Bueno, esa sería entonces el trabajo práctico número 3. La próxima clase vamos a ver ya otros circuitos con el amplificador. Nosotros habíamos visto hasta ahora un circuito amplificador inversor y un circuito amplificador no inversor, ¿sí? Creo que todavía nos queda un poquito de tiempo como para ver eh, algún circuito. Este circuito que está acá, bueno, esto está en la copia que les pasé, está. Este circuito se llama circuito restador. También podemos considerar que es un circuito comparador, ¿de acuerdo? Ya que la tensión de salida va a ser justamente proporcional a la diferencia de las dos tensiones. Bueno, hay distintas maneras de determinar este valor. Yo lo tomo de esta manera, para mí es más simple. Fíjense en ustedes, nosotros hasta el momento vimos cuál es la salida, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Ahí está. Ahí sí se ve, profe. Bien. Bien, gracias. No me di cuenta. Bien. Entonces nosotros tenemos, este es un circuito de comparación. Un circuito de comparación lo que hace es la diferencia de las dos señales, de las dos tensiones de entrada, es decir, que se lo conoce como circuito de diferencia, como circuito restador o que hace
la diferencia de las dos tensiones, comúnmente podemos considerar entonces que es un circuito comparador. Si compara las dos señales de entrada y lo que hace es amplificar la diferencia, siempre y cuando los valores de R2 y de R1 sean distintos. Si son iguales, si la R2 igual a la R1, lo que hace es directamente comparar las dos tensiones. Bueno, este circuito es muy empleado para comparar dos tensiones y amplificar la diferencia. Fíjense, nosotros vimos ya la respuesta que tiene un amplificador inversor, que es esta parte del circuito, ¿sí? Esto que está acá es el circuito inversor. Y este pin, en lugar de ir a una tensión 2, va puesto a masa, puede ir en forma directa o puede ir, ya vimos, poniendo acá una resistencia cuyo valor sea el paralelo de estas dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué era el paralelo? Para compensar y disminuir, no eliminamos la tensión de Opses, pero sí compensamos, ya que si estoy en este punto, la impedancia que tengo en este punto, una resistencia va puesta a masa a través del generador controlado, ya que esta R0 es un valor pequeño, despreciable, y de este lado también veo una resistencia R1 y la impedancia del generador que usamos es del orden de los 50 ohm, por lo tanto también está puesto masa, por lo que R1 y R2 entonces, visto desde este punto, están en paralelo, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá, en este punto, una resistencia a masa, de tal modo que R1 y R2 me dé, el paralelo me dé una resistencia equivalente, que es la que tengo que poner acá. Entonces, lo primero entonces que considero este terminal puesto a masa, ¿sí? Ya sea con resistencia o sin resistencia. Ya van a ver más adelante que la ganancia no cambia, ya que la corriente que circula por acá al tener una alta impedancia es prácticamente cero. Entonces, la respuesta, sabemos que la señal de la salida sobre la entrada me da la ganancia y eso es igual a R2 sobre R1, ¿sí? Eso es entonces lo que estamos poniendo acá. Dice, si B, la tensión 2 vale 0, es decir, esto estamos poniéndolo a masa, me queda esta en paralelo con esta. Por lo tanto, tengo la misma impedancia vista desde este punto para acá que esta impedancia vista desde este punto hacia los dos caminos que sigue por R2 y por R1. Entonces, cuando esta tensión es 0, tengo entonces la ganancia va a ser, la respuesta va a ser B sub 0, 1 igual a R2 sobre R1 por la tensión de entrada, ¿sí? Cuando esta es 0. Es decir, es lo que yo debería medir con el osciloscopio, la tensión B01. Ahora la considero a esta puesta a masa y el generador lo pongo acá. ¿Qué hago? Como esta está a masa, también las impedancias de vuelta otra vez están compensadas las impedancias y en este caso la salida va a ser igual a 1 más R2 sobre R1, siempre que la tensión la ponga acá en este punto y no acá a través de este divisor de tensión, porque fíjense en que P2 y la relación que existe entre B'2 y B2 es tener acá un divisor, ya que esto es impedancia infinita. Por lo tanto, la tensión 2' es la tensión 2 sobre la suma de R1 más R2 por R2, tengo el valor de esa tensión, ¿sí? Entonces yo considero que
cuando la tensión está justamente en la entrada no inversora, la salida B0 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por la tensión que tengo acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? La salida entonces B02 va a ser 1 más R2 sobre R1 por el valor de la tensión B'. Eso lo vimos en los circuitos anteriores, considerando el cortocircuito virtual y en el otro caso considerando la tierra virtual. Bien, como B'2 es el divisor de tensión, entonces lo reemplazo por su valor, que es B2 sobre R1 más R2 por R2. Al reemplazar el valor de B'2 por el valor, puedo cancelar entonces R1 más R2 con R1 más R2 del denominador. Y me queda entonces que la ganancia de la salida respecto de esta tensión de la B2 es la relación también de R2 sobre R1, ¿sí? Pero la salida acá es positiva y en el caso anterior era negativa, es decir, que introduce un desfasaje de 180 grados. Entonces, ¿qué pasa ahora si las dos son distintas de cero? Si las dos son distintas de cero, entonces ya tengo una señal de entrada y tengo una señal de entrada por el pin inversor y una señal de entrada por el pin inversor, la salida justamente va a ser la suma de estas dos. Entonces la salida va a ser la tensión B01 más la tensión B02. Si reemplazamos los valores, tengo menos R2 sobre R1 por B1 más R2 sobre R1 por B2, que es la tensión B02. Bien, sacamos factor común R2 sobre R1 y me queda dentro del paréntesis B2 menos B1. Por lo tanto, este circuito lo que hace, fíjense en que saca la diferencia de las dos tensiones y a la diferencia la amplifica, cuyo valor va a ser R2 sobre R1. ¿Sí? Es la ganancia de ese circuito. Bien, podemos hacer que solamente quiero comparar nada más las tensiones. Por lo tanto, hago que todas estas resistencias sean iguales. Por lo tanto, si pongo acá una de 1 kilo, acá una de 1 kilo y 1 kilo en todos los lados, entonces R2 sobre R1 se cancela, es 1, y me queda entonces que la salida va a ser la diferencia de B2 menos B1. Por eso se llama este circuito sustrador, diferencia, que encuentro la diferencia de las dos tensiones. En algunos autores lo van a ver como restador, ¿sí? Y también como se consideran también un circuito comparador. Bien, bueno, este es otro circuito entonces que es muy usado y son de los circuitos básicos que podemos tener con un amplificador operacional. Bueno, en la próxima clase vamos a ver los circuitos sumadores, los circuitos derivadores y los circuitos integradores. Esos circuitos, los circuitos simples, hay que verificarlo también en el laboratorio. Por lo tanto, va a ser otra práctica de justamente determinar los valores de las ganancias del amplificador inversor, del no inversor, y de un amplificador derivador e integrador, ¿sí? La próxima clase entonces vamos a ver esos circuitos y bueno, ya los días jueves la profesora Graciela Baena le estaría pasando lo que es las prácticas de laboratorio, ¿sí? Por ahora nosotros, como lo que estamos haciendo es medir los parámetros del operacional justamente para verificar los valores que me da el fabricante. Entonces, los valores más típicos
es justamente el ancho de banda, el slew rate, y los valores de las tensiones de offset y corriente de offset de entrada del amplificador operacional. Y luego vamos a ver el rechazo en modo común, que también vamos a ver si la próxima clase vamos a ver esa práctica de rechazo en modo común, ¿sí? Bueno, por hoy creo que vamos a terminar la clase. Si a ustedes les quedó alguna duda, consulten. Este circuito, esta hoja de cálculo no la subí, está en el otro PDF, de todos modos, si necesitan que se los pase, los puedo pasar, ¿de acuerdo? No, de todos modos, esto después ustedes lo pueden verificar, pero bueno, una de las maneras más simples de verificar este circuito comparador es considerando entonces primero un amplificador inversor, después por separado un amplificador no inversor, y luego la salida entonces la obtenemos de la suma de las dos señales, cuando las dos señales son distintas, distintas de cero. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, entonces, la próxima clase, yo no sé si habrá actividad la próxima clase. Creo que la semana de la ingeniería, no sé si hay alguna charla en este horario, alguna... De todos modos, vemos, si hay alguna charla que le interesa, nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Y si no, bueno, vamos a dar la clase, ¿de acuerdo? Aunque sea una clase corta, pero bueno, podríamos ver qué pasa. Bueno, ok, profe. Bueno, entonces me están avisando ustedes si hay alguna charla en el horario, como para dejarla la clase para la otra semana, o bien si no hay alguna charla de interés, entonces podemos dar la clase. Listo, profe. Bien, que tengan buenas noches. Chao, hasta Buenas noches, luego. profe. Buenas noches, que Hasta estén bien. luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Graciela, que estén bien.